Mi negocio no ha prosperado, no tengo proveedores, me faltan insumos. Dios, dame una señal. Lleva tu negocio al siguiente nivel. Prosco, tu proveedor confiable. Desde 2017 nos hemos dedicado a proporcionar productos y servicios de primera calidad para satisfacer todas las necesidades de tu negocio. Insumos para oficina, equipos de protección personal, mobiliario, tecnología electrónica, abarrotes o material de ferretería. Brindamos asesoría con expertos en negocios. Estamos aquí para ayudarte a cumplir tus objetivos. Permítenos ayudarte a crecer. Contáctanos al 55 46 82 79 98. Envíos Express y a todo México. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Con nosotros, tu empresa está en las mejores manos. Prosco, tu mejor proveedor. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos aquí nuevamente en un programa más de Alejandra de la Mente al Corazón. Hoy estamos aquí con una gran invitada, espero que todos se encuentren bien, que estén súper preparados para nuestro programa. La verdad es que tenemos, cada mes, ¿saben? Perfectamente que tenemos un invitado especial, dependiendo del tema que venimos trabajando y hablando durante todo el mes. El día de hoy vamos a, en nuestra parte de cicatrices, heridas que dejan cicatrices, vamos a hablar justamente del autismo, ¿no? Pero la verdad es que hoy tenemos una invitada para mí muy especial en el tema, porque vamos a hablar de muchas cosas desde muchos puntos de vista. Conforme ahorita vayamos platicando, van a ir entendiendo por qué les menciono esta parte que viene desde muchos puntos de vista, porque nuestra invitada es parte del autismo, desde esposa, desde mamá, desde mujer, desde emprendedora, desde generar un contenido que ayude justamente también a todas las personas que estamos pasando por esta situación, ya sea que estamos conviviendo con personas que tienen esta situación familiar o en su defecto está ya diagnosticado con este trastorno, o a las personas que tenemos seres queridos, familiares, amigos, que podemos incluso creer que pudiera estar diagnosticado en algún momento con esto. Hoy es un día especial porque para mí es muy importante, como lo hemos hablado en las sesiones pasadas, lo importante de que cada uno de nosotros entendamos el mundo del autismo. Hemos venido hablando, el programa pasado hablábamos un poquito del trastorno de ansiedad, del déficit de atención, de la hiperactividad, que es parte también de todo esto y que de alguna forma en muchas ocasiones, desafortunadamente, un trastorno nunca viene solito, siempre viene acompañado de uno más. Por eso fue que el programa pasado hicimos esa pequeña introducción y por ahí anotamos algunos cuestionarios, algunos test donde pudiéramos identificar algunos puntos donde dijéramos, híjole, este es un poquito rojo, podemos identificarlo, hay que trabajar, hay que buscar ayuda y por eso el día de hoy tenemos como invitados a una gran mujer que de verdad nos va a enseñar su experiencia de vida, nos va a enseñar muchísimo y justamente con el objetivo de esta área de nuestro programa, entender que con un buen
proceso psicológico, en este caso neurológico, a veces psiquiátrico, y con toda la ayuda que uno está dispuesto a tomar, porque uno, estando en ese rol, necesitamos tener esa disposición de, podemos ser resilientes. Recuerden que justo este programa nos habla de la resiliencia y cómo podemos llegar a salir de situaciones, afrontarlas, aceptarlas, cuando realmente las aceptamos desde la conciencia y desde el corazón. Mi nombre es Alejandra Embris, estamos una vez más aquí en Alejandra de la Mente al Corazón y espero que de verdad el programa que tengamos el día de hoy les ayude muchísimo. Tenemos hoy en nuestra entrevista a Jessica Bombadilla Gutiérrez. Vamos a darle la bienvenida, espero que sea un programa espectacular para todos. Ok. Hola Jessy, ¿cómo estás? Hola. Buenos días. Hola Ale, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme y también a Beca por ponerme en tu mira. No, muchas gracias Jessy. La verdad es que para mí es un honor tenerte el día de hoy aquí. Estaba dando la introducción del mujerón que tenemos el día de hoy aquí en la entrevista. La realidad es que estamos tomando a distancia, ahorita les vamos a ir platicando por qué. Ella se encuentra en otro estado, pero yo sé que más adelante la vamos a tener aquí en cabina para una entrevista más a fondo, porque la verdad es que es un tema bastante extenso, es un tema que definitivamente una hora no nos da para todo lo que queremos tocar, pero pues Jessy, muchas gracias por aceptar la invitación, por darte el tiempo de estar aquí, de compartirnos. Justamente ese es nuestro objetivo, que toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, recuerden que si no nos pueden ver en el momento, pueden ver el programa más tarde en Facebook, o si se te fue y quieres volver a verlo, véanlo por favor. La verdad es que nuestro programa el día de hoy va a ser bastante nutritivo para todos. Jessy, platícame un poquito, cuéntame, desde que fue la invitación, cómo te pareció la idea, cuéntanos un poquito de ti, compártenos a todos. Bueno, como bien dijiste, soy Jessica Bobadilla, en redes estoy como Jessie Bobgood, en Instagram. Ahí comparto como algunas cositas, muy poquitas. La verdad es que me gustaría hacer un poquito más de activismo, pero luego no me da la vida. Pues platicando un poco sobre mi experiencia como mujer autista con un diagnóstico en la adultez. A mí más o menos hace como unos casi 3 años me hicieron pues mi identificación como mujer autista, TDA, altas capacidades, sinestesia y procesamiento sensorial divergente. Y a partir de ahí, pues la verdad para mí fue un cambio muy significativo en mi vida. Fue como entenderme mucho desde por qué hacía ciertas cosas desde niña, por qué podía identificarme como alguien diferente en ciertas cosas, pero también entender desde el lugar de cómo empecé a enmascarar tanto mis características como persona neurodivergente para poder encajar en un sistema que pues le gusta mucho la neuronormalidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, este diagnóstico llegó a través de mi hijo. Mi hijo tiene actualmente 8 años y más o menos empezamos a identificar ciertas características autistas. Y en su momento... Oye, pero sí, platícanos un poquito, porque justo durante todo el mes he venido platicando de los síntomas que aparecen, ¿no? Entonces, platícanos un poco qué síntomas logras identificar en tu pequeño que te hace tomar manos a la obra, ¿no? Compártenos qué fue eso que dijiste, esto no lo veo normal o no está bien, que te hizo decir, ¿y qué edad tenía tu pequeño para que tú pusieras todo esto que hasta hoy, ¿no? Nos vas a compartir, has hecho en todo este tiempo? Bueno, antes que todo me gustaría aclarar que yo soy una persona que ha tratado de estudiar mucho desde un enfoque neuroafirmativo.
este enfoque neuroafirmativo discrepa un poco del enfoque médico, que es muy patologizante, que pues crea muchos estigmas acerca de las personas autistas y crea como ciertos estereotipos también de las personas autistas, ¿no? Entonces, Que yo no lidiar lo con veo. eso y la sociedad es bien complicado. Es muy complicado es que no desde la sociedad, o sea, desde las personas que son especialistas, o sea, nos ha tocado ver como mucha desinformación, incluso en personas que se dedican a acompañar a personas autistas, pues esta desinformación súper importante que lo único que hace es muchas veces que las personas autistas pues empecemos a enmascarar o empecemos a tener algunos problemas de salud por el nivel de estrés que estos estigmas pues hacen en nosotros, ¿no? La verdad es bastante complejo pues tratar de romper como todo este paradigma médico y trasladarlo a un paradigma desde la neurodiversidad que habla como que no hay un cerebro normal, que todos los cerebros formamos parte de la diversidad de cerebros y que no hay ninguno bueno ni ninguno malo, simplemente somos distintos, procesamos distinto, sentimos distinto. Y cuando yo me meto mucho como a ese tema, trato como de quitar el estigma, nombrar las cosas desde otro lugar para poder crear un ambiente más respetuoso y que se pueda aceptar. Funcional, ¿no? Porque al final buscamos que ser funcionales en toda esta situación. Es que también, por ejemplo, yo te cuestionaría un poco ahí, ¿qué es ser funcional? ¿Quién marca qué es ser funcional? Para una persona ser funcional puede ser que tenga un trabajo con mucho éxito, que produzca mucho dinero, y para otra ser funcional puede ser que pueda ponerse los zapatos y amarrarse las agujetas. Entonces realmente necesitamos como romper también un poquito este pensamiento de que las personas tenemos que ser funcionales. ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? Creo que es muy importante como romper un poquito pues desde el lenguaje hasta el estigma y poder ampliar también un poquito más como nuestra mente, aceptar la diversidad en todas sus formas, así como vamos rompiendo ciertos sismos como el racismo, como el machismo, también tratar de romper como esta parte de creer que solamente hay un cerebro que es funcional, un cerebro que es normal, un cerebro que está bien y todos los demás están mal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues yo te podría decir que mi hijo, regreso a tu pregunta, quería nada más acotar Sí, esa está pequeña perfecto cosa. porque a veces justo era lo que platicábamos cuando te hice la entrevista, bueno, que te pedí que hiciéramos la entrevista, que me dijiste es que en todo esto que yo hago, digo, papá, está perfecto. ¿Por qué? Porque socialmente, es que ese es el objetivo del programa, ¿no? Que socialmente, cuando nos escuchan, estamos muy enfocados a ciertas cosas, ¿no? Que era lo que yo te decía, la sociedad de alguna forma está muy enfocada en un término, en una sola cosa, y ahí está la visión. No se dan cuenta que hay muchas más situaciones, incluso, ¿no? Que si tu papá, que puedes estarnos escuchando, que te encuentras en esta situación, ¿a dónde te puedes acercar? ¿Con quién puedes acudir? ¿Qué otras formas hay? No nada más de una forma neurológica, médica, sino que existen otras cosas que a lo mejor pudieran ser mucho más importantes y efectivas desde la emoción, ¿no? Eso es algo bien importante porque tú hablas desde la percepción de una generalidad. Pues no tanto como una genialidad, porque igual empezamos a perpetuar como este estereotipo de que las personas autistas somos genios, ¿no? Y no, generalidad. Ok, bueno, regresando un poco a tu pregunta de pues las características autistas que yo empecé a identificar en mi hijo, creo que hablar de características como reducirlas a solo un conteo de características puede
llevarnos a la no identificación de alguna neurodivergencia. Entiéndase como neurodivergencia, para las personas que nos están escuchando, son todos estos cerebros que tienen un procesamiento distinto y que difieren de lo que se considera típico o normal, ¿no? Ya les hablé un poco como del paradigma de la neurodiversidad, que es un paraguas donde puede haber dislexia, TDA, altas capacidades, discapacidad intelectual, autismo, ansiedad, depresión, ¿no? Entonces, todos esos cerebros entran dentro de este paradigma, de esta sombrilla, y se consideran cerebros neurodivergentes, porque difieren de lo típico o de lo normal que se considera en un sistema. Con mi hijo, por ejemplo, pues realmente es que él desde muy chiquito tuvo un avance significativo en sus hitos de desarrollo. Por ejemplo, mi hijo levantó la cabeza, o sea, sostuvo su cuello desde muy pequeñito, no tuvo perfectas calificaciones al nacer, no tuvo ningún tema de salud al nacer, se empezó a sentar muy rápido y, o sea, él parecía que llevaba mucha prisa, mucha prisa. O sea, era, ya me quiero sentar, pero ya me senté, ahora me quiero parar y ahora ya no quiero estar sentado y ahora ya quiero empezar a caminar. Lo que sí empezamos a identificar es que él no gateaba, ¿no? O sea, sí podía estar como en posición en 4, o sea, para el gateo, pero no gateaba. Él prefería agarrarse de los muebles y empezar a caminar, ¿no? Tenía mucha, como el hiperfoco en algún muñequito y se la podía pasar platicando horas con el muñequito, ¿no? Lo que sí empezamos a notar, por ejemplo, también dentro de sus características de bebé, era que no tenía como esta sonrisa social. O sea, por ejemplo, nos tocó una vez que fuimos a tomarle unas fotos de estudio y entonces la persona que le estaba tomando las fotos de estudio le hacía como que caritas muecas, ¿no? Y no reaccionaba. Y hasta que yo me acerqué y me identificó como mi mamá, con ella sí puedo sonreír, empezó a sonreír y le tomaron la foto divina. Pero justamente como esta sonrisa social era algo que empezábamos a notar, ¿no? Luego, pues un poco de retraso en el tema del habla. Y empezamos ahí justamente como a identificar, creo que la característica más importante que notamos en mi hijo fue el retraso del habla. Hacía ciertos, intentaba como decir ciertas palabras, pero eran muy pocas, no tenía como una pronunciación ideal para que tú entendieras a lo que se estaba refiriendo, tenía pues lenguaje multimodal, que es pues señalo, hago ciertas cosas para comunicarme, o sea, nunca faltó la parte de la comunicación, pero sí había como ausencia de la parte del lenguaje oral. Nos tocó pandemia, entonces pues ahí fue un poco complicado, claro. Sí. Y ya como a los 3 años que empezó a bajar como todo este tema de que ya pueden medio salir, pero con muchas precauciones, empezamos a acudir como a psiquiatra, a neurólogo, y la verdad es que nos decían, bueno, sí veo como un retraso en el habla, pero pues la verdad no logro todavía como identificar si hay si hay características autistas o de TDA. El PAIDO nos dijo, yo sí veo características autistas y TDA con un nivel de apoyo bajo, ¿no? Y así, fuimos como yendo de uno a otro, porque la verdad es que no hay un protocolo en México para poder realmente ir como con ciertos especialistas y que cada uno te vaya canalizando. O sea, es todo como muy hacia dónde voy, ¿no? Justamente el pediatra de mi hijo, teniendo como en cuenta esta reducción de características autistas, cuando le dijimos, oye, es que su terapeuta del lenguaje nos está diciendo que observa características autistas de mi hijo, en mi pequeño, él nos dijo, no, porque tu hijo sí me mira a los ojos, porque tu hijo sí se deja tocar, porque tu hijo sí hace contacto
físico, o sea, porque tu hijo sí tiene intención comunicativa. Y justamente tener como tan cerradas estas características de creer que los autistas solamente nos vemos de una manera o solamente existen ciertas características, hacen que también la identificación de alguna neurodivergencia sea más tardía, ¿no? Sobre todo para quienes no cumplen con todos esos criterios diagnósticos que tienen tan reducidos. Porque si bien vi alguno de tus programas anteriores, mencionabas, y ya es cierto, las personas autistas no vamos solamente con una bandera de autistas, también hay coexistencias. En mi caso, por ejemplo, que es de altas capacidades, una sinestesia y un procesamiento sensorial distinto. En mi hijo, hasta ese momento solamente identificábamos características autistas con cierta hiperactividad, pero hasta ahí, ¿no? Y pues bueno, obviamente con este pediatra pues se nos retrasó un poco como este proceso de poder identificarlo y más que tener como la identificación, porque quiero decir que mi hijo es autista, es más como poder identificar qué necesidades tiene mi hijo. Y eso no te lo da un diagnóstico, sinceramente. Eso tú lo puedes observar en tu hijo. Oye, ¿sabes qué? Estoy observando que mi hijo o que yo como persona autista adulta estoy teniendo ciertos desafíos en la socialización o estoy teniendo como mucha ansiedad con ciertas situaciones o entornos, o estoy teniendo desafíos en el habla. Y fíjate que ese punto que tú nos compartes ahorita, Jessie, fíjate, yo creo que a veces el mal uso de los conceptos realmente, ¿no? Y que ahorita dices, cuando somos adultos, y ahorita decimos, por todo te da ansiedad, ¿no? Ay, es que tengo ansiedad. Ay, ni siquiera tenemos realmente un diagnóstico real, y entonces yo asumo y normalizo. Y entonces al normalizar una cierta conducta, porque realmente es una conducta, porque aún no estás con un diagnóstico, también nos cuesta trabajo identificar cuando realmente es un problema. Y entonces, cuando una vez que sí no es un nivel normal de estrés, porque antes de ser ansiedad hay un nivel de estrés, no es normal que a veces digo, ay, es que estoy tan preocupada que por eso no pongo atención. No, si ya estás viendo que tienes por ahí un desajuste en que se te olvidan las cosas, en que no pones realmente atención a las cosas, sí deberíamos de tener esa visión y decir, necesito ver un especialista, ¿no? Porque no estoy normal. Y justamente de ahí deriva, yo creo que mucho esta concepción del enfoque neuroafirmativo, como el decir, está bien ser distinto, pero también está bien poder pedir tus ajustes, poder modificar tu entorno, poder pedir ayuda, o sea, tener como un apoyo integral, ¿no? De tu familia, de especialistas, de donde trabajas, donde estudias, ¿no? Para poder sobrellevar como todas estas características que a veces la verdad es que sí pueden de ser muy desafiantes para las personas que tenemos un cerebro distinto y que el sistema en sí tiene como ciertas reglas que van casi en contra de lo que nuestro cerebro necesita, ¿no? Entonces tenemos un doble desafío, el desafío de no pertenecer a un sistema que normaliza un tipo de cerebro y los demás estamos mal, y aparte el desafío de poder encajar en ese sistema a pesar de o sea, lo que te cueste, ¿no? Y cuesta tu salud mental, ¿no? O sea, eso es algo, híjole, yo creo que de las cosas más tristes que nos pasa a las personas neurodivergentes, desde niños hasta adultos, porque también muchas personas creen que el autismo es solamente en niños y que cuando crecen dejan de ser autistas. No. Ahí rompiendo ese estigma. Las personas neurodivergentes lo somos desde que estamos en el vientre de nuestra mamá hasta que morimos, ¿no? Tiene un índice un índice de heredabilidad del 70 al 90%, ¿no? Entonces, justamente como tú mencionabas en programas anteriores, generalmente cuando una
una infancia o niña autista es identificada dentro de estas características, los papás empezamos como a decir, chirrión, yo hacía eso cuando era niño, ¿no? O, y caray, muchas veces el papá es diagnosticado cuando el hijo está diagnosticándose, ¿no? Y eso fue lo que a mí me pasó y luego mi esposo, ¿no? Yo, al inicio, yo identificaba que mi esposo era muy distinto a muchas personas. Y cuando recibí yo mi identificación neurodivergente, él como que dijo, oye, pues yo también quiero ver qué onda conmigo, ¿no? Y él también recibió hace poquito, a los 43 años, su identificación autista, ¿no? Entonces, pues te digo, habla mucho de que cuando no conoces bien las características de una persona neurodivergente, no conoces, por ejemplo, cómo puede enmascarar a esa persona para no parecer neurodivergente y tratar de encajar en el mundo neurotípico, para acotar a las personas que nos están viendo, neurotípicos son las personas que comparten un neurotipo en común, que es el grueso de la población, ¿no? Entonces, cuando no encajas... llaman, vamos a ponerlo coloquialmente, normal, ¿no? Como las personas normales. Qué aburrido ser normal, pero bueno. Entonces, justamente, pues esta identificación en la adultez también puede tener un impacto muy significativo en tu vida, porque muchas personas que tienen su identificación en la adultez refieren tener depresión, tener ansiedad por lo que no pudieron identificar de niños, ¿no? O sea, ¿qué tal si yo hubiera tenido los apoyos necesarios cuando era pequeño o pequeña, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sabido que mi cerebro era distinto y que necesitaba ciertos apoyos y que podía hacer otras cosas que podían apoyarme en mis intereses profundos? Claro. Que hace ratito, perdón, que me vaya, te vea, estaba pensando, ¿no? Como en todos los ajustes que se pueden hacer a ciertas personas que se considera dentro de la neuronormalidad. Y mi ejemplo era, cuando los futbolistas son muy buenos y los llevan a estas concentraciones, donde no ven a su familia, no salen, están solamente pensando en fútbol, jugando fútbol, haciendo fútbol, tienen apoyo de personas que les llevan la comida, de personas que les hacen sus masajes relajantes, descontracturantes, y los tienen súper enfocados en eso, en lo que son ellos muy buenos, para que puedan salir a jugar. Pero ¿qué pasa con las personas neurodivergentes cuando tienen un interés muy profundo? O sea, quítale ese interés. No, que no vea eso. ¿Por qué nada más está metido en eso? No, quítaselo y ponle otra cosa y que tiene que ver otra cosa, ¿no? Y entonces te quedas pensando cómo es que realmente el sistema sí afecta a las personas que tienen un procesamiento distinto, ¿no? Claro. En vez de poder decir, oye, yo veo que este niño o este adulto autista es muy bueno en cierta cosa, vamos a apoyarlo, vamos a incentivarlo, vamos a brindarle todo lo que las adecuaciones que necesita para que pueda explotar toda esa habilidad. El sistema te dice, estás mal por solamente enfocarte en eso. En una sola cosa, ¿no? Y entonces ahora tienes que hacer otras, porque si solamente te dedicas a eso, estás mal, ¿no? O sea, vas viendo como todas estas diferencias en que el mismo sistema a unos les dice súper bien y a otros les dice súper mal, ¿no? Mi esposo afortunadamente tiene el privilegio y la fortuna de que a través de su interés profundo, que ha sido todo el mundo informático, él se dedica a eso y afortunadamente pues le va bien en lo que hace, ¿no? Y creo que muy pocos autistas tienen ese privilegio de poder dedicarse a sus intereses profundos y tener éxito sobre eso, ¿no? O sea, es algo a considerar en los papás, por ejemplo, si nos están viendo algunos papás, que pues traten como de
de acercarse mucho a la comunidad autista. Hay una comunidad autista muy activa y aparte hay muchos activistas autistas que salen a decir desde su experiencia autista cómo lo pasaron desde niños. Ahora, si tienen familia también, cómo sobrellevan toda esta parte de la parte escolar, de la parte del cuidado, de la parte del trabajo, de la parte de la alimentación, de la parte de la salud mental, a explicar cómo ellos han podido pues sobrellevar este sistema que nos reprime y que nos dice todo el tiempo que estamos mal, ¿no? Ahorita tocaste un punto para mí muy importante, el tema de la escuela. Híjole, qué complejo ese tema, porque yo me he encontrado con casos que van conmigo a consulta donde de verdad, o sea, hay cero información en la educación, ¿no? Sabemos que hay pequeños que pueden tener todas las habilidades para estar en un desarrollo académico normal, ¿no? A lo mejor simplemente se necesita mayor apoyo por parte del profesor y sin duda alguno desde casa, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Los maestros cero dispuestos, ¿no? No hay información adecuada. Me ha tocado que directores se lavan las manos. Se supone que en escuelas de gobierno hay una área especializada para esto. No hacen las herramientas adecuadas y eso porque pues yo trabajo en conjunto. Se supone que trabajamos en conjunto el terapeuta, los padres, la escuela, se generan las redes de apoyo y ahora sí que dirían por ahí, el trabajo que les toca a ellos me lo echan a mí, ¿no? No, pues dame las herramientas, dame las estrategias y tú deberías decir, bueno, sí te las brindo, claro, pero tú deberías de tener ya cierta información y ciertas técnicas de aprendizaje y de desarrollo para ellos. Entonces, platícanos un poquito en tu caso, ¿cómo ha sido todo el proceso académico con tu pequeño? Mira, justo hablando del tema de la inclusión, creo que es muy fácil decirte inclusivo que llevar a cabo realmente lo que significa la inclusión. ¿No? Hay una frase que me gusta mucho que dice, dejarlos entrar no es darle la bienvenida, ¿no? Y habla como, sí, vente, métete. ¡Ay, qué fuerte está esa frase, ¿eh? Sí, me encanta, pero pues no me interesas, ¿no? O sea, no te recibo con las ganas de querer aportar, de querer enseñar, ¿no? Sí nos ha pasado muchas veces, nosotros aquí en el estado donde vivimos, hemos pasado por varias escuelas y mi hijo en primero de primaria, ¿no? O sea, nos tocó pasar al menos aquí por 3 escuelas, más una en Ciudad de México, y aquí fue el tema de... sí, que entre, ahí vamos viendo cómo le hacemos. Ahí le hacemos al cuento, ¿no? Porque pero es que eso es una realidad. En la primera escuela nos tocó restricción de horario, ¿no? Entonces ellos entraban de 9 a 3 y mi hijo iba de 9 a 12. Lo sacaban antes del recreo, ¿no? Lo sacaban antes del recreo porque, pues ya, que se vaya esa hora, los niños ya tienen su recreo, regresan al comedor, y luego tienen sus actividades, ¿no? Y yo peleé mucho para que lo dejaran estar por lo menos en recreo, ¿no? Porque me decían, es que tu hijo no socializa. Y yo decía, es que ¿cómo va a socializar mi hijo si está en un ambiente donde le dicen, no te puedes parar, no puedes hablar, tienes que trabajar, todos los niños no pueden hablar, o sea, ¿cómo van a socializar? ¿No? O sea, me estás pidiendo que mi hijo vaya y platique y juegue con sus compañeros, ¿en qué momento? No lo permites. Claro. Entonces, después me dijeron, bueno, que se quede 15 minutos del recreo. O sea, imagínate el nivel de decir, sí, tráelo, pero no voy a hacer adecuaciones para tu hijo. Eso sí, me cobraban colegiatura completa, ¿no? Y lo dejaron 15 minutos. No, yo seguí peleando. Oiga, no, es que de verdad, pues yo quiero que mi hijo pueda tener el tiempo completo, porque aparte, pues era una escuela que tenía un área de juegos muy bonita y a mi hijo le hacía mucha ilusión poder estar en los juegos. Lo dejaron a media hora. Tenían clase de natación y me dijeron, señora, su hijo sí va a entrar a clase de natación, pero con usted y en una clase especial con bebés. Y yo así de, o sea, ni siquiera con sus compañeros.
Total, lo saqué de ahí porque en algún momento encontré a la maestra gritándolo y jaloneándolo. Yo lo vi y en la escuela me dijeron, no, es que esa maestra es la mejor, ¿cómo cree? Nosotros la apoyamos. O sea, a mí nadie me lo contó, yo lo vi, ¿no? Lo saqué de ahí obviamente porque dentro de mi formación en autismo, que empezó hace aproximadamente unos 5 años, es parte de mi interés profundo, me metí mucho a la parte de derechos humanos, ¿no? A la parte del respeto, de la prevención del abuso sexual infantil en comunidad autista, en la parte... Ese tema pues, también es importantísimo, es muy importante, ¿no? la verdad. Creo que es pues, principal. Y justamente, ay, perdón que me vaya, voy a tratar de meterme ahorita que hablamos de esto. No, pero está muy bien porque es que vas tocando muchos temas muy importantes, ¿no? Yo siempre he dicho, desafortunadamente, el tema del abuso en este tipo de situaciones, las niñas con Down es muy común, cuando les cuesta tanto este tema de la comunicación. Hace unos días, ayer, antier, no sé si te tocó ver que no recuerdo en qué estado agarraron a una persona que iba acosando a una niña de síndrome de Down que quería abusarla. Entonces, es tan importante todos estos temas que compartes, porque de verdad, o sea, es muy extenso todos los puntos en los que debemos de estar alerta. Si tú eres papá que nos estás escuchando, ¿qué tienes que observar? ¿No? Sí. Y además te he de decir una cosa, algo que cuando nosotros empezamos con todo este tema de la identificación de autismo en mi hijo, un neurólogo me dijo, porque yo le dije, ay, bueno, es que mi hijo hace ciertas cosas, pero creo que es parte de la edad. Y él agarró y tuvo muy bien a decirme, tu hijo no es normal, no tiene un cerebro normal, tu hijo es autista y sus características son autistas y tú tienes que verlo desde sus características autistas. No puedes tratar de decir, esto sí es normal, esto no es normal, ¿no? Mi hijo es autista, tiene un cerebro con una estructura específica, con conexiones específicas, con procesamiento específico, y a partir de ahí, como entenderlo, aceptarlo, es tratar de poderte educar de autismo, ¿no? O sea, de autismo o neurodivergencia, si lo quieres ver así, o que haya ciertas coexistencias. Era lo que yo les comentaba a nuestra audiencia en los programas pasados. La importancia de que tú realmente aceptes, ¿no? Sí. Porque si estás en una negación, jamás vas a poder ayudarles a tus hijos, porque no estás en esta visión que hoy nos compartes, ¿no? A ver, si yo entiendo que mi hijo es un niño autista que tiene características, comportamientos, conductas autistas que tengo que entender para poder ayudarle. Claro, y también, o sea, hablas muy bien como este tema de aceptación, ¿no? Y no querer hacer esta comparativa de mi hijo es autista y hace esta cosa, pero el otro niño que no es autista, pues está haciendo esto otro, ¿y por qué? O sea, porque muchos papás tendemos a hacer este tipo de comparaciones, incluso entre autistas, ¿eh? O sea, a mí me toca ver mucho, y en algún momento yo también lo hice, fue, ¿por qué ese niño que es autista habla súper bien y tiene un lenguaje súper extenso? Y mi hijo es, actualmente es un niño mínimamente hablante que ya empieza a tener mucho más habla, pero ha sido por todas las adecuaciones que hemos hecho en casa. No te creas que mi hijo ha podido ir con muchos especialistas porque justamente como me he tratado de informar demasiado, voy a congresos, a diplomados, certificaciones, estoy como siempre muy tratándome de empapar muchísimo en el tema, uno para entender a mi hijo, otro para entender a mi marido, otro para entenderme a mí y a mi familia, porque a partir de mi hijo empezaron también a llegar otras identificaciones autistas en mi familia. Ay, se me fue la idea. Me ha costado mucho trabajo encontrar como especialistas que estén alineados al enfoque que a mí me gusta tener para mi hijo, que es un enfoque que no se va solamente a lo conductual.
Porque si tú realmente te fijas en las características de una persona autista, no todas tienen que ver con conducta. Tú lo ves desde la conducta, porque es lo que tú alcanzas a ver, pero muchas de esas cosas tienen que ver con un procesamiento sensorial que está teniendo algún desafío en alguno de sus sentidos, está teniendo alguna desregulación emocional, hay algo en el entorno que le está molestando, hay algo en el entorno que se le está dificultando. Y generalmente las personas vemos como el déficit, ¿no? Que ese es un modelo muy médico, el decir es que esta persona es deficiente en esto, esta persona tiene muchas dificultades en esto, pero realmente está teniendo dificultades o simplemente no le estás adecuando el entorno para que él pueda tener las herramientas y poder adquirir habilidades para hacer eso que necesita hacer, para ser autónomo, independiente, para aprender, para poder construirse como persona, autoestima. Y al punto, creemos que con llevarlos a terapia, al neurólogo, al paido, ¿no? Ya, ellos tienen, fíjate, se escucha rudo, pero es una realidad. Ellos tienen que sobrevivir. Pero aquí lo complejo es que tú como padre brindes todas las herramientas, el espacio, de manera física, mental, emocional, todo para que tu niño entonces se sienta en una zona realmente favorable para él y entonces se desenvuelva. Claro. Genere habilidades, porque también ellos generan técnicas. Cuando ellos empiezan a entenderse que es muy complejo, por eso tienen que ir a terapia siempre, ¿no? Esa parte donde les ayudan a entender sus emociones. Tú como papá tienes que entender lo que te está pasando a ti para ayudar a guiar a tu hijo y entenderlo también. Yo creo que la terapia es muy buena, pero tiene que ser con un objetivo en específico. Me ha tocado ver mucho que a muchos papás, mira, realmente el autismo es un negocio redituable, híjole, cañosísimo. Y me ha tocado ver a muchos papás que les dicen, tu hijo tiene que ir 40 horas a la semana a terapia. O sea, ¿cómo por qué un niño tendría que ir 40 horas a la semana a terapia? O sea, es un niño. ¿En qué momento va a tener ese tiempo de distracción, de aburrimiento, de poder hacer lo que a él le gusta, de poder estar con su familia, de poder viajar, de no hacer nada? O sea, ¿en qué momento? ¿No? O sea, como por qué un niño tendría que ir tantas horas para parecer lo más neurotípico posible? Porque esa es la finalidad de tener tantas terapias. Es que el niño radique esas conductas autistas y entonces empieza a parecer lo más neurotípico posible. Y eso no va a pasar en la vida real. O sea, una persona autista tiene ciertas necesidades sensoriales, emocionales, cognitivas. Si tú le quitas todo eso a una persona autista, lo dejas sin nada. ¿Y qué va a pasar? Por eso la comunidad autista tiene grandes índices de desvivimiento en la población, ¿no? Porque está sometiendo a una persona a dejar de ser. No lo deja ser al final un niño. No, y déjate tú, a lo mejor de niño no lo notas, ¿no? De niño, pues va diciendo, bueno, mi papá, mi mamá, el terapeuta dicen. Pero cuando crece vienen las consecuencias. Pero cuando crecen vienen todas las consecuencias en salud mental. Y eso es algo que no se observa, ¿no? Yo, la verdad, con mi hijo tengo terapias muy específicas y su terapia que no debe de faltar es de integración sensorial. Esa es para mí la primordial. Después, para mí, la segunda sería de lenguaje, porque mi hijo tiene desafíos en la parte del lenguaje, ¿no? Ahora se habla mucho del procesamiento gestáltico del lenguaje o del estilo de gestáltico del lenguaje, ¿no? Que justamente en muchas terapias de lenguaje, y es por eso que me ha costado mucho trabajo encontrar dónde llevarlo, lo que quieren es erradicar las ecolalias, ¿no? Te dicen, la ecolalia no tiene funcionalidad, y entonces tú tienes que erradicarle esa ecolalia, pero la ecolalia sí tiene funcionalidad, y tiene funcionalidad regulatoria, y tiene funcionalidad en comunicación. La ecolalia te puede decir mucho de lo que el niño necesita. O sea, identificar en qué momento empieza esa ecolalia,
qué está pasando en su entorno con esa Alrededor. ecolalia, a qué puede significar esa ecolalia. Hay muchas ecolalias que son diferidas, que vienen de caricaturas que ellos vieron y entonces esa ecolalia la asocian como a cierta situación en su vida y cuando pasa esa situación después de mucho tiempo o a corto tiempo, la utilizan y a lo mejor para ti no tiene un significado, ahora sí que valga la redundancia, significativo o funcional, pero realmente es que sí está teniendo una función, simplemente a lo mejor tú como papá no la sabes, no la identificas, no la estás observando, o tú como especialista también no te estás actualizando acerca como de todas estas diferencias que existen en las personas autistas, ¿no? Y bien tú decías, ¿no? Hay muchas diferencias en nuestro, pues en nuestra persona, desde nuestro procesamiento cognitivo, sensorial, emocional, la microbiota, las necesidades que tenemos, por ejemplo, a mí me pasó, lo comparto, yo soy una persona altamente sensible y entonces no solamente soy altamente sensible en mis emociones o sensorialmente, resulta que también soy altamente sensible en las medicaciones. A mí un medicamento que aún, no sé, tiene 10 efectos secundarios y solamente le dan al 2% de la población que los consume, a mí me dan 8 efectos secundarios. Y entonces tenemos que estar viendo a ver qué medicamento sí me va a caer, qué otro medicamento. No, pues es que a esta hora no, ahora cámbialo, ahora hay que bajar la dosis, ahora hay que subirla, ahora, ¿no? Y eso pasa muchas veces también con las personas autistas, ¿no? No solamente son sensibles a nivel cognitivo, emocional, sensorial, sino también su cuerpo. O sea, hay hipótesis que se habla de que las personas, o sea, todas nuestras células son neurodivergentes, o sea, divergen de lo normal. Entonces, comprender que todo un sistema es distinto te va a ayudar a poder ofrecer más apoyos, a entender que el comportamiento de toda esa persona en sí es distinta, o sea, no puedes compararla. Oye, y por ejemplo, ahorita que platicas un poquito de esto, para mí, dentro de la terapia, el tema del control de la alimentación es sumamente importante. ¿Tú qué puedes compartirnos de este tema? Fíjate que sí, hay muchos protocolos que son como muy restrictivos en la parte de alimentación. Yo no comparto mucho como de estos protocolos, sinceramente, con mi hijo no lo integro y te voy a decir por qué. Las personas autistas o neurodivergentes tenemos selectividad alimentaria. Algunas tendrán menos, algunas tendrán más, algunas, o sea, cuando hablamos de menos es que puede ser hiposensible y cuando hablamos de más es que una persona puede ser hipersensible a los estímulos de los alimentos, a las texturas. Entonces, mi hijo, por ejemplo, es hipersensible en la parte de la alimentación. Solamente come ciertas cosas que son predecibles, cosas que siempre se tienen que preparar de la misma manera y ver de la misma manera, porque para él eso le genera una anticipación, es predecible y sé que cuando me lo lleve a la boca va a saber igual, va a tener la misma textura, no va a haber algo diferente que me pueda generar a mí una crisis, ¿no? Una alteración. Entonces, una alteración, una crisis, una desregulación. Entonces, si tú a un niño autista le quitas esa predecibilidad, ¿qué va a pasar? O sea, le quitas sus alimentos seguros, que muchos de esos niños o personas autistas, porque también conozco adultos que tienen esta selectividad también muy fuerte, o sea, son muy hipersensibles, que solamente comen nuggets, ¿no? Y solamente nuggets y de la misma marca, y si salen ya tienen su restaurante favorito para poder pedir en ese lugar los nuggets. Ok. Si tú le quitas ese alimento y le dices, no lo puedes comer porque tú no puedes comer carbohidratos, no puedes comer azúcares, y no puedes comer ¿qué le dejas? ¿Qué le dejas a esa persona? Que se desregule más emocional y sensorialmente, que pueda tener más crisis y entonces, ¿a qué le vas a dar el peso mayor? Claro, una alimentación sana, o sea, y con sana me refiero a que tenga todos los grupos de alimentos, a que
aprendas a comer, que te enseñen a comer de manera, o sea, cuál es tu alimentación emocional, cuál es tu alimentación sensorial, cuál es la alimentación que te está nutriendo, es bien importante. Yo actualmente llevo casi 2 años con una nutrióloga que es autista y que está especializada en alimentación en neurodivergencias. Y ella me ha enseñado mucho cómo identificar cuando estoy comiendo por ansiedad, por algo sensorial o por algo emocional, ¿no? O sea, identificar mucho y darte como ciertas pautas para, oye, cuando estás muy desregulado, porque a mí me pasa, a mí me gustan las cosas crocantes, cuando estoy muy desregulada o las cosas muy dulces, me dice, ¿qué te parece si cuando vayas a comer eso lo acompañas de una proteína? Y entonces ya sea que te sirvas una proteína animal, o sea, te comas una carne, un huevito, queso, algo, y luego te comes lo que necesitas sensorialmente. ¿O qué te parece si te tomas un licuado de proteína, te da las medidas que debes de tomar, y luego te comes eso que necesitas sensorialmente? Porque tu cuerpo lo pide, tu sistema nervioso lo está pidiendo. Ahora, si eso lo puedes tú redirigir a otra cosa, está increíble, pero hay veces que no lo podemos hacer. O sea, es que tengo en el momento que me pueda servir a mí para ayudarme a regularme. Pues a lo mejor me puede ayudar a regular, meterme a jugar Candy Crush, ¿no? Y entonces me voy a regular ahí jugando. O traigo, mira, por ejemplo, traigo aquí yo mi juguetito sensorial. Entonces empiezo a jugar, ¿no? Con mi juguete sensorial. O a lo mejor me pongo a hacer una manualidad, o a lo mejor me pongo a leer, o como para tratar de que mi sistema nervioso vuelva a estar en equilibrio. Pero si no existe eso y lo único que tengo en la mano es comida, lo que voy a hacer es comer. Ahora, sí es necesario tener como un protocolo para la microbiota, para todo esto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo tomo probióticos, pues básicamente todos los días. En el caso de mi hijo ha sido distinto porque a él se le hicieron también análisis, igual a mí, ¿eh? Se hacen análisis, se observa si hay realmente alguna alergia a la caseína, si hay realmente alguna alergia al gluten, porque luego hay estos protocolos de quita gluten, quita caseína, quiten todo, no dulces, no nada. O sea, igual volvemos a lo mismo. Te están tratando a ti como si tú fueras, o sea, como si tú fueras parte de un problema que es de la alimentación, y realmente es que no. O sea, necesitamos observar más allá de la alimentación, de la conducta. Necesitamos observar a la persona, el entorno. Primero es el entorno. ¿Qué está pasando en el entorno? Que esa persona se está desregulando. ¿Qué está pasando en el entorno? Que esa persona no está pudiendo aprender al ritmo que sus compañeros, o no está pudiendo dormir bien, o qué está pasando en su entorno, que esta persona en su trabajo no está rindiendo. O sea, ¿qué está pasando para poder hacer adecuaciones y ayudar a esta persona a poder tener un mejor desempeño de acuerdo a sus habilidades, a sus necesidades, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Enseñar desde el interés. Mira, vamos, Jessy, voy a abrir un poquito aquí los comentarios, a ver claro. si hay alguna pregunta o qué nos comparten. Sí. Por aquí en nuestros comentarios, a ver, permíteme un segundito. Vamos a ver qué nos dicen. Alejandra Amaya dice, sigo el programa. Mari Concepción, saludos, muchas gracias. Ecatepec.com, saludos, excelente programa. Beca Guzmán, mi completa admiración y respeto, Jess. Tu experiencia es completamente inspiradora. Eres súper programa y gran tema. Las admiro y quiero bastante. Gracias, Rebe, Gracias, querida. Beca. Maribel, gracias por compartir tu historia y ayudar a sensibilizar a la comunidad en general. Bob Montes, cierto, Jess, el sistema es un arma de dos filos. Gran aporte a tu historia. Gracias, Raquel.
Excelente. Cuacalco.com, gracias por compartir esta información. Nos ayuda a empatizar con las personas que son autistas. Tultepec.com, saludos. Qué buena entrevista hoy. Gracias por compartir esta valiosa información. Tultitlán.com, saludos. Qué buen tema. Qué importante es dar a conocer y hablar sobre el autismo. Miriam Cruz, saludos. Excelente tema. Tultitlán.com, qué buena charla la de hoy. Bob Montes, no, pues yo vivo desregulado todo el día. Bueno, pues creo que, híjole, es que de verdad el tema es, lo veníamos hablando, Jessy, tan extenso y triste que de verdad no hay tanta información, ¿no? Yo en algún programa les decía, ay, se oye bien feo, ¿no? Pero a la gente le gusta el chisme, ¿no? Tú ves en la tele el chisme, es que pasó esto, ¿no? Pero realmente cosas informativas, es rarísimo que veamos un buen programa. Y creo que eso va, perdón que te interrumpa, pero creo que eso va mucho desde que muchas personas dicen, ay, pues yo no tengo autistas en mi familia, ni conozco ningún autista, a mí no me interesa, o sea, como para qué yo tengo que saber eso, ¿no? Pero ojo, o sea, no, y es que lo peor de todo es que pasa lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Ya cuando entras al mundo, ¿sabes? Yo tengo los síntomas, mi hermano, mi tío, y entonces, justo por no estar o ser partícipe, tener el interés o la iniciativa, no nos damos cuenta. Jessy, pues... perdón, nada más para terminar un poquito esto de lo que dijiste, no, a veces no nos damos cuenta. Actualmente en la comunidad autista se está hablando de que hay un 90% de personas mayores de 60 años que no saben que son autistas, ¿no? Imagínate. O sea, entonces, a veces... Sobre todo porque tampoco antes o sea, no estaba tanta la información, ni yo creo que, pongámoslo así, médicamente tampoco había mucha información. Entonces, ¿qué pasaba? Pues crecían, ¿no? Seguían ay, es que es muy introvertido, es que no le gusta relacionarse, y entonces, en ese entonces, normalizaban las conductas y crecían. Ahora que ya hay más información, ahora que también, de alguna forma, creo que hay un poquito más de conciencia y el objetivo, como el programa del día de hoy, es hacer más conciencia, pues nos vamos dando cuenta que hay herramientas, hay lugares a donde podemos acudir, que hay personas que nos pueden ayudar y como en tu caso, que desde tu punto de vista, desde todo lo que has venido viviendo, dijiste algo muy padre, ¿no? Como mamá de un hijo autista, como esposa de un hijo autista, y yo como mujer, desde esta percepción, es completamente increíble toda la situación en la que tienes que enfocarte. Jessy, para mí de verdad ha sido un honor tenerte, de verdad un honor. A mí me encantaría, no sé, si tú me lo permites, ya lo vamos a platicar, a lo mejor tenerte la siguiente semana, porque creo que se quedó así, ¿no? O sea, se quedó a medias. A mí me gustaría hacerte como algunas preguntas y sobre eso empezar a tener como más información para todos. Jessy, ya estamos a 2 minutitos para terminar. Antes de cerrar el programa, algo que quieras compartir con los demás, algo que digas, esto es para ustedes. Uy, compartir, es que son muchas cosas, justamente yo creo que tú lo has dicho, es demasiada información, ¿no? Pero lo primero que les podría decir es que si les interesa el tema de autismo, busquen a comunidades adultas autistas. En Facebook hay grupos de adultos autistas. En Instagram hay mucha comunidad de activismo autista. También hay especialistas que son aliados de la comunidad autista y que están súper actualizados, todo el tiempo se está haciendo investigación, todo el tiempo están hablando desde su experiencia, tanto como personas autistas, también como especialistas o como cuidadores, ¿no? Que también pues sabemos muchos que somos cuidadores también de personas autistas. Entonces, pues mi gran consejo sería acérquense a la comunidad autista, aprendan de ellos, quítense todos estos estereotipos de lo que significa ser autista
y observen muy bien, ¿no? Cuando encuentren a una persona autista o a un niño autista, alguna infancia, niñez, sean muy respetuosos, traten de no invadir como el espacio de sus cuidadores y de las personas en algunos momentos vulnerables. Si pueden ayudar, pregunten cómo pueden ayudar. Si creen que no tienen la capacidad para poder ayudar en ese momento, retirarse, ¿no? Y siempre tratar de ofrecer como esta empatía, ¿no? De empatía con las personas, estudiar, nunca está de más estudiar de todos los temas como parte de cultura general, que sean muy respetuosos, que acepten que la neurodiversidad existe y que es parte del mundo, ¿no? Muchas gracias, Jessy. La verdad es que ha sido un programa maravilloso. Gracias. Reitero, creo que nos quedamos a medias. Y pues gracias Jessy por tenerte aquí, ahora sí que por brindarnos tanta información, brindarnos también tu experiencia, y pues espero de corazón a todas las personas que nos estuvieron escuchando, viendo el día de hoy, de verdad les haya servido muchísimo, porque ese es el objetivo. Y pues gracias, Jessy, gracias por estar aquí, gracias a todos. Los estaremos viendo la próxima semana. Voy a ver si Jessy puede estar con nosotros aquí la próxima semana, y si no, programar un programa más adelantito para que tengamos más información sobre esto. Cuídense mucho, Jessy, muchísimas gracias hasta allá donde estás. Te mando un abrazo grandísimo. De verdad, muchas gracias por todo. Y pues, muchachos, todos los que nos ven, papitos, toda la gente que nos está escuchando, gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Cuídate mucho, Jessy. Gracias. Hasta luego.